Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que les esté pasando de lo mejor. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en 106.9 FM Radio. Para mí un gusto estar con ustedes. Está Fran Durán en los controles. Hoy es 29 de mayo. ¿Cuándo era la noche mágica? ¿Hoy o mañana? Pero el avión del Cádiz el lunes tuvo algunos desperfectos mecánicos y miren qué cosa. No vienen a El Salvador y no hay evento prácticamente para la inauguración del estadio Jorge Mágico González. La cara que hace. Bueno, sean bienvenidos. Tengo el gusto de que nos hemos reencontrado. Está con nosotros una colega, Carmen Rodríguez, periodista radicada en Washington, D.C. ¿Cómo está, Carmen? Muy buenos días. Muy buenos días. Es un gusto estar contigo, Francisco, estar con toda la audiencia de 106.9 y sentirme un poquito más cerca de El Salvador esta mañana. Eso es bueno, que se sienta muy cerca del país, porque usted es parte de nuestro país y usted cuenta mucho las cosas que pasan en nuestro país también al exterior. Bueno, estos días hemos estado hablando del quinquenio que termina Nayib Bukele el 1 y el 1 comienza su nuevo quinquenio. Dice la Constitución de la República de que los periodos presidenciales terminan el 1 de junio y comienzan el 1 de junio, sin estar un día más en la presidencia. Por eso es el 1 de junio. Pero acá la cosa ha cambiado. Pero, ¿qué quisiera hablar con Carmen Rodríguez? Desde el punto de vista, lo voy a tomar de dos partes, como periodista y también como salvadoreña radicada en el exterior, porque se habla mucho que el movimiento Nuevas Ideas surgió en Maryland o en Washington, pero por ahí, por esa zona, comienza el movimiento Nuevas Ideas que hoy tiene a Nayib Bukele para su reelección, porque primero fue el partido Gana. Bueno, así, por lo menos así votaron mucho por el partido. Pero son partícipes ahora muy activos de esta reelección los compatriotas en el exterior. Se dice de que hubo mucho beneficio para ellos, la verdad no lo sé, otros dicen que han sido totalmente engañados. En fin, son parte importante porque mantienen al país también con las remesas. Carmen Rodríguez, ¿cómo podemos analizar este quinquenio de Nayib Bukele visto desde afuera, como una salvadoreña vista desde otro país? Sí, Fran. Bueno, primero hay que hacer una separación, ¿no? Entre lo que pasa en El Salvador y lo que hemos visto entre la diáspora salvadoreña aquí en Estados Unidos. Sí, Bukele llegó a la presidencia gracias al gran apoyo que recibió de parte de la diáspora. No solo apoyo de seguidores, cierto apoyo de votos, sino que también apoyo financiero que recibió de los salvadoreños que creían que estábamos en una nueva era del Salvador y que este era un político diferente y un político que les prometió les prometió visibilizarlos a los salvadoreños de la diáspora, y eso quizás fue principalmente el motor de los salvadoreños de la diáspora. Y eso sigue siendo ahora el motor, la inclusión, el sentido de pertenencia que ellos tienen, que la diáspora tiene, a sentirse parte de un cambio, que aunque ese cambio no es ni para beneficio de los salvadoreños ni para beneficio de El Salvador, sí debemos aceptar y resaltar de que ese sentimiento de inclusión y de pertenencia lo tienen muy arraigado los salvadoreños gracias
a cómo se ha manejado la cuestión mediática del gobierno. Y ahora, ¿cómo se ve lo que está pasando en El Salvador aquí, ¿no? El otro punto. También ahí podemos hablar de varias aristas de este tema, ¿no? Porque por un lado tenemos toda la desinformación que recibe y a la que están expuestos los salvadoreños de la diáspora, todos, seguidores y no seguidores, porque eh, la inversión en el tema de medios y en cómo se maneja esta narrativa del gobierno es muy diferente a cómo se maneja en el país y a cómo llega toda la información digerida o toda la información de lo que el gobierno quiere que los salvadoreños crean en el exterior. Por supuesto que hay un sentido de que todo ha cambiado. Y por supuesto que en un periodo de 10 años las cosas cambian, las infraestructuras cambian, la economía cambia. Pero la desinformación ha jugado un papel importante precisamente porque los salvadoreños, antes del fenómeno Bukele, no recibían tampoco información del país, no recibían información, digamos, de la manera desmesurada con la que se está recibiendo ahora la desinformación o la información falsa o la información que el gobierno quiere que los salvadoreños reciban. Esto no lo veíamos antes. Y sí hay una diferencia en cómo la propaganda es más agresiva y es mayor entre el público de la diáspora salvadoreña y cómo la propaganda es manejada en El Salvador. Eh, hay, hay salvadoreños que tienen 20 años de no ir a su país por cuestiones migratorias. Hay otros salvadoreños que eh, estaban dedicados a trabajar y por eso no habían ido a su país. Y claro, dejaste tu país en ciertas condiciones físicas y económicas hace 20 años y empezás a recibir fotos, posts, videos súper bien hechos de que tu país ha cambiado, definitivamente que va a haber un cambio en la mentalidad de las personas y aunque no todo lo que reciban es cierto, van a creer que esto es cierto, ¿no? Vámonos a esta premisa sencilla de decir, repetís una mentira 100 veces y se vuelve una verdad. Y esto es un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? O sea, eh, y por otro lado, o sea, hay otro grupo de salvadoreños que tiene la capacidad de ir y venir constantemente al país, que está económicamente establecido, que son empresarios, que son salvadoreños que ya tienen su vida establecida, asegurada en Estados Unidos, eh, se han dedicado también a ir, eh, pero a ir a El Salvador, a visitar a El Salvador, eh, pero no es lo mismo que llegues a tu país con todo el dinero disponible que puedas tener y que vayas a las zonas turísticas a las que no todos los salvadoreños pueden disfrutar. eh, y no es lo mismo vivir en El Salvador o ir a El Salvador porque te viste obligado a regresar al Salvador. Entonces, eso es como un poco el panorama de cómo están las cosas, ¿no? Ahí es muy difícil de entender y para entenderlo, no simplemente puedes juzgar a los salvadoreños de la diáspora con decir, eh, como se les llama, para denigrarlos, lo cual no está bien tampoco, porque ellos han estado expuestos a la desinformación antes, durante y ahora en la época Nayib, y toda esa exposición a la desinformación y la ignorancia que tiene que ver con la falta de educación y la falta de información, eh, soporta todos estos, no sé si llamarlos argumentos, Francisco, pero todo lo que escuchamos de algunos salvadoreños de la diáspora decir, sí, pero yo estamos mejor, sí, pero que todo está mejor, sí, pero ¿qué importa si se religió? O sea, no podemos exigirle a los salvadoreños que no tienen la información suficiente, que no tienen eh, informarse con respecto a lo que es correcto, es legal o va en contra de la Constitución, a que entiendan, ¿no?
Para eso tendríamos que haberles explicado por qué este periodo, este nuevo periodo de esta presidencia es inconstitucional, porque desde el principio, desde su candidatura, su participación era inconstitucional. O sea, y también la Constitución dice que los salvadoreños están en su derecho de no reconocer al presidente que viola la Constitución y que viola las leyes. Bueno, después de eso, de esa explicación, quizás podemos ir adentrando cómo está realmente la posición de los salvadoreños afuera del Salvador. O sea, porque una cosa es lo que nos vendan mediáticamente, lo que crean que existe en El Salvador y realmente no, o venir porque es muy bonito de ser venir a El Salvador por 2 semanas con $3,000, $4,000. No, sí, todo es bonito. Vamos a ir a los mejores lugares, sin duda, y todavía vamos a dejar algo a nuestros familiares. No es lo mismo un mes con $300, $400. Esa es la realidad que vive el país. Pero, ¿qué hizo en este quinquenio, en este gobierno, por los salvadoreños en el exterior? ¿Qué se hizo, Carmen? Y específicamente los de Estados Unidos, porque es la gran mayoría de salvadoreños a donde están. ¿Qué se hizo por ellos para poder intervenir por un mejor estatus, por acercarle más los servicios a ellos? En fin, todas las cosas que realmente deben importar. En cuestiones de servicios consulares, sí hubo un cambio, ha habido un cambio. Ha habido, se puede ver, y esto lo expresan también quienes tienen que hacer uso de algún servicio consular, hay un poco más de rapidez y los procesos son menos tardados, menos engorrosos. Esto definitivamente es un cambio y esto es algo que todos los que usamos los servicios consulares o los que tenemos que buscar un servicio consular queríamos desde hace mucho tiempo. Y esta ha sido una queja eterna, ¿no? La mejora en los servicios consulares. Y parte de saber entender en dónde estamos y por qué la diáspora se comporta de esta manera es también aceptar cuando algunas cosas han cambiado. Cosméticamente, prácticamente, los servicios consulares han cambiado, sí. Son un poco más rápidos, sí. Ya no se observan en algunos consulares aquellas largas colas que se observaban, la gente en el frío, en el calor, esperando entrar, esto ya no se ve. Hay una sensación de que los servicios funcionan de manera orgánica, o sea, fluida, rápida, sin dramas. Y eso es lo que le gusta a la gente. A la gente le gusta ir a su consulado, ser bien tratado, ser bien recibido y sentir que están trabajando para vos, ¿no? Ahora, ¿qué más ha cambiado aparte de eso? Yo no veo otro cambio que sea significativo y que impacte directamente la vida de los salvadoreños en la diáspora. Y aquí tiene que ver el tema de las relaciones diplomáticas, ¿no? Desde el año 2019 que asumió la presidencia Bukele, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos tomaron un giro diferente, ¿no? En ese entonces estaba Trump, pero teníamos esta cuestión de que a Trump le interesaba únicamente Trump. Y la cuestión política exterior de Estados Unidos también dio un giro diferente porque a Trump no le interesaba tener relaciones diplomáticas o políticas buenas o óptimas con los países que no le servían. Y aquí, solo por mencionar algo, parte de que esa relación funcionaba porque sí, es que vimos acuerdos migratorios entre El Salvador y Estados Unidos que eran más para complacer a la administración Trump, como el acuerdo que firmó el gobierno de El Salvador bajo la administración Bukele para recibir a todos los inmigrantes que Estados Unidos no quería recibir aquí en el territorio estadounidense. No hemos visto
Bueno, para empezar, Frank, nunca hemos visto planes estratégicos a los que podamos tener acceso y decir, de aquí a 5 años El Salvador va a hacer esto en cuestiones estratégicas diplomáticas. No hemos visto ningún plan, ni a nivel diplomático, ni a nivel económico, ni a nivel de seguridad, aparte de este show mediático al que estamos expuestos los que están allá en El Salvador y los que estamos aquí. Estoy tratando de buscar algo que hayamos visto de cambio aquí en las relaciones en Estados Unidos, pero... Cambios positivos, estamos hablando. Sí, cambios positivos, pero en realidad no, o sea, la embajadora se ha dedicado a hacer campaña política para el gobierno y para el presidente, para la figura presidencial, ¿no? ¿Sería relevante la figura de la embajadora en este quinquenio? Aquí en Estados Unidos, Sí. A nivel diplomático no fue relevante. A nivel diplomático no fue relevante porque, o sea, vimos un par de fotos, una foto, por ejemplo, cuando ella iba entrando a la Casa Blanca y se topó con la vicepresidenta, y fue una foto, o sea, la vicepresidenta estaba a un lado y la embajadora estaba a otro lado. No es ni siquiera una foto en la que nos pueda decir a nosotros que hubo una reunión y que hubo una conversación específica sobre temas específicos de la relación entre Estados Unidos y El Salvador. Y esta es, Frank, este tipo de cosas son las que se utilizan para la manipulación mediática de los salvadoreños en la diáspora. Porque no es lo mismo que vayamos a la Casa Blanca y nos encontremos en la salida la vicepresidenta a que nos sentemos en una oficina con la vicepresidenta o con algún funcionario de la Casa Blanca. No hemos visto ningún tipo de acercamiento de parte de la embajadora, y claro, esto tiene que ver, esto es una cuestión recíproca, ¿no? Las relaciones diplomáticas son recíprocas, no es que la embajadora vaya a llegar a la Casa Blanca y aquí vengo y me van a recibir. Hay todo un proceso, hay todo un protocolo que se sigue, hay una relación que se establece y que se mantiene con el tiempo, y eso no lo hemos visto con esta embajadora. ¿Y por qué los salvadoreños de la diáspora creen que esta embajadora está haciendo un buen papel? Porque no saben cuál es el papel y el rol de un embajador en un país como Estados Unidos o en una ciudad como Washington, D.C. Esta es otra de esas separaciones que tenemos que hacer, ¿no? El rol de un embajador es representar los intereses del país y de todos los ciudadanos de ese país, en este caso de El Salvador, ante el país sede donde está, ¿no? Pero no hemos visto absolutamente nada de eso. Y por el contrario, hemos visto que esta embajadora ha representado los intereses únicamente de ella, para estar en gracia con la presidencia y de la campaña política y mediática del presidente. Sí, se ha reunido un par de veces con senadores, ha habido un poco más de reuniones con senadores y congresistas republicanos, lo cual no está mal, pero tampoco tenemos información de cuál ha sido el resultado de esas reuniones, ni de para qué fueron esas reuniones, más allá de tomarme la fotografía y poner la fotografía en las redes sociales para que la gente crea que yo estoy haciendo algo por ustedes. Porque ahora, en materia de política interna, que es donde incide un poco esta relación diplomática, tampoco hemos visto nada específicamente para los salvadoreños. Desde que Trump canceló el TPS en 2017, no ha habido ninguna intervención diplomática para abogar por los salvadoreños, por los tepecianos, ni ha habido una solicitud formal del gobierno de El Salvador o de la representante del gobierno de El Salvador y de los intereses de los salvadoreños para abogar porque haya un alivio migratorio para los más de 2,5 millones de salvadoreños que están amparados al TPS. Recordemos que históricamente ha habido un rol importante y determinante en cómo la diplomacia o la representación diplomática de El Salvador tuvo mucha incidencia para que se abriera el TPS, por ejemplo. ¿Quién fue el embajador que empujó toda esta política de beneficio a los salvadoreños? Fue el embajador René León.
y él le dio un seguimiento, ¿no? Para que Estados Unidos y El Salvador encontraran un punto de acuerdo para tratar la situación migratoria de los salvadoreños, porque le beneficia definitivamente a Estados Unidos y le beneficia definitivamente a El Salvador, porque todos, y parecemos a veces cancioncita que se repite, ¿no? La cuarta parte del Producto Interno Bruto, el 25% del Producto Interno Bruto del país depende de las remesas. Y si El Salvador se queda sin ese 25%, la economía se va a ver muchísimo más afectada y se va a ver afectada directamente la economía de las familias. Así es. Carmen, quisiera detenerme más con el trabajo de la embajadora Milena Mayorga. Es una promotora del país, del gobierno o del presidente. O sea, ¿cuál es la función real que ella tuvo en estos 5 años? La función principal que ella tuvo fue ser una promotora de las políticas del gobierno de El Salvador, enfocadas específicamente en mantener y en atraer a más seguidores del oficialismo en Estados Unidos especialmente. En Estados Unidos y en otras ciudades afuera de Estados Unidos que visitó. Ver el rol que jugó esta embajadora te hace también cuestionar por qué los salvadoreños aceptaron con tanta normalidad el hecho de que esta posición, la embajadora, se dedicara más a hacerle la campaña al presidente y, a aplaudir anuncios del presidente, tiene que ver con lo que hablábamos al principio, Francisco, con la falta de información, con la falta de interés en la participación ciudadana, en la participación cívica, responsabilidad de todos los ciudadanos de informarnos y de saber qué tiene que hacer cada funcionario público por nosotros. Pero esto no existe entre los salvadoreños. Entonces, yo te puedo decir que hay dos, o sea, por supuesto que los seguidores del oficialismo aceptaron y vieron este rol de campaña política que desempeña la embajadora como algo muy bueno, como algo positivo, como algo que nunca había pasado. Recién llegada la embajadora, Fran, ella fue a comer, a desayunar, a almorzar, aquí le dicen brunch los fines de semana, con grupos de la diáspora a sus casas. Entonces, definitivamente que eso te va a generar un sentimiento de agradecimiento y de creer que eso está bien, porque no sabes que ese no es el rol de un embajador. Entonces, claro que hubo un impacto positivo entre los seguidores del oficialismo, entre la diáspora, y eso tiene que ver con el sentimiento de decir, nunca antes una embajadora o un embajador se había sentado a tomar café con nosotros. Pero claro, ese no es el rol del embajador. El embajador no está aquí para sentarse a tomar café con los salvadoreños. El embajador está aquí para sostener reuniones en la Casa Blanca, en el Congreso, para buscar esas políticas o esos proyectos que sean de beneficio para los salvadoreños que viven aquí y específicamente, y especialmente en este tiempo en el que en Estados Unidos se está hablando de la necesidad imperante y creciente de una reforma migratoria. La embajadora pudo haber tomado un rol más activo en la defensa de los derechos de los migrantes salvadoreños que están aquí de forma irregular, ¿no? Pero eso no lo vimos. Y ahora, por el otro lado, yo te puedo decir, el otro grupo de salvadoreños que han participado activamente en cuestiones diplomáticas, que participaban con otros embajadores en reuniones en el Congreso, que tienen un rol activo en la política estadounidense local y extranjera, claro que este grupo va a estar en desacuerdo con el rol que ha jugado la embajadora, ¿no?
porque estaban acostumbrados a tener una figura que les acompañaba, que se acercaba, que se informaba de los temas especialmente migratorios y de beneficios migratorios, y ahora esa figura está ausente en donde tiene que cumplir su papel. Carmen, a mí me sigue costando mucho creer, pero lo he vivido de primera mano, el ver, escuchar, sentir de que la población cree realmente la publicidad que se da de que en El Salvador existe cualquier cosa. Y realmente no es así, de que todo es paz, todo es amor, todo es un paraíso prácticamente. Y escuchar a las personas que realmente lo creen, pero que no vienen a El Salvador, por diversas razones. ¿Qué reciben ustedes de publicidad? Porque les salen las redes sociales, porque se sectoriza la publicidad del gobierno en las redes sociales para zonas muy específicas y sobre todo donde están los salvadoreños. ¿Qué reciben y por qué tanta ceguera de el maravilloso El Salvador, que no existe, y los que estamos acá sabemos que no es real? ¿Qué es lo que ustedes reciben realmente? La inversión en la publicidad y la propaganda que recibimos los salvadoreños en el exterior es millonaria, asusta, porque se están usando recursos del Estado que pueden estar enfocados en programas para combatir la pobreza, para permitir más acceso a la salud de los salvadoreños que están allá. De verdad, Fran, y a todos los que nos escuchan, un par de veces yo he recibido videos que tus contactos te comparten, que compartieron en un grupo de WhatsApp donde estamos salvadoreños que estamos en el exterior, que comparten en grupos de Facebook. He recibido por lo menos 3 videos en los que yo me quedo, ¿qué es esto? O sea, esto ni siquiera parece el centro de San Salvador. Si bien yo estuve allá la última vez a finales de 2019, yo caminaba en las calles del centro de San Salvador. Para 2019 y antes, creo que fue cuando 2014 más o menos, cuando empezó toda la remodelación del centro y cuando la Dalia empezó a ponerse medio de moda entre ciertos círculos de salvadoreños, íbamos al centro en la noche. Claro, habían todas estas ventas ahí, pero, y ayer precisamente, fíjate, que me cayó un video o sea, yo lo vi 2 veces porque así es, y decía, el encabezado era, esta es la capital del Salvador, este es El Salvador. Entonces, cuando vos lo ves a la pasada y ves, ¿cómo? ¿Esta es la capital? O sea, honestamente era un render, era y ahora con el uso de inteligencia artificial, definitivamente que todas estas cosas se pueden hacer mejor, pero era evidente que era un render, no era un video original del centro de San Salvador. Y la gente que lo estaba compartiendo compartía con orgullo que el centro de San Salvador había cambiado. Y cuando empezabas a ver, había una cúpula, supuestamente era el portal que está a un lado de la Dalia, que está enfrente del Parque Libertad. Era, si no me equivoco. Aquí está la Dalia y aquí está el otro portal que está aquí enfrente. Aquí está, en medio está el Parque Libertad. Pero solo cuando veías, había una cúpula en ese portal que te quedas. ¿Cuándo fue que nunca vi una cúpula en ese portal? O sea, y luego, por ejemplo, otra vez, entre un grupo de salvadoreños estaban mostrándose un video del supuesto viaducto Los Chorros y que ellos aseguraban que el viaducto ya estaba construido. Entonces, hay situaciones en las que uno no sabe, intervengo y trato de explicar que esto es una imagen trabajada o permito que sigan en su ignorancia y que crean que eso es cierto, ¿no?
Pero luego en ese momento otro salvadoreño intervino y les dijo, no, miren, si yo acabo de venir de El Salvador y este es el video cuando yo pasé por esa calle. Pero aún así decían, no, esta es la calle, usted sabe por dónde pasó. Entonces, esa inversión millonaria en propaganda falsa, en propaganda maliciosa, en propaganda de lugares que son definitivamente retocados con inteligencia artificial o con otros programas, está teniendo sus frutos y está teniendo un impacto en todos los salvadoreños que no pueden ir al país, lamentablemente, porque están en una situación migratoria irregular y que tienen 20, 30 años. Durante las elecciones yo pude hablar con salvadoreños que tenían 32 años de no ir al país por su situación irregular migratoria. Y claro, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Una mentira repetida 100 veces se vuelve una verdad. Y esto es lo que ha pasado entre la diáspora salvadoreña. Carmen, me salgo brevemente un poco del análisis de estos 5 años del gobierno. Me salgo solamente un poco porque esto sí es repetitivo y no le compete únicamente al gobierno actual, sino que a todos en general. La situación migratoria muy específica, la gente del TPS, realmente depende de la relación que pueda tener un gobierno específico con los Estados Unidos en este caso. ¿Por qué digo esto? Que cada vez que se prorroga el TPS, no es solo a El Salvador que se lo están prorrogando, sino que a otros, pero siempre dicen la gestión, el trabajo, la amistad que tiene el gobierno, o sea, se adjudican algo que están obteniendo otros países también del TPS. Por eso digo, es repetitivo. ¿Realmente se puede echar las flores el gobierno cada vez que se prorroga el TPS o algún beneficio para los salvadoreños? No, en este momento no, porque número uno, no hay, como lo dije antes, no hay una relación diplomática y una cercanía de la representación diplomática de la embajadora con el gobierno, con la administración Biden, porque esto es claro y clave, Fran. La relación que tiene este gobierno con la administración Biden no era la misma que tenía con la administración Trump. Y aquí hay otros rollos en medio, ¿no? En este momento, las extensiones que han habido del TPS no es porque la embajadora fue y se tomó una foto con la vicepresidenta. En este momento, todas las últimas extensiones que han habido del TPS a partir de 2017 y la última que vence en 2025, se han dado debido a que hay una demanda en contra de la cancelación del TPS en la Corte del Circuito 9 de California. Mientras este trámite en la Corte no se resuelva, va a seguir habiendo otras extensiones del TPS porque no puede, porque hay un trámite legal en la Corte que impide que el TPS se cancele como fue la orden del expresidente Trump. Y por el otro lado, hemos visto que han abierto TPS para los venezolanos. Hemos visto que han habido extensiones diferentes de TPS para los haitianos. ¿Estamos digamos en la misma bolsa o en el mismo combo? No estamos en el mismo combo, no. Porque recordemos primero que el TPS es un programa que Estados Unidos abrió para inmigrantes en los que sus países estaban siendo afectados por condiciones de algún fenómeno natural. En aquel entonces fue Mitch, no me acuerdo, sí, fue Mitch. Y luego el terremoto. Y luego el terremoto. Entonces, la orden de Trump no tomó en cuenta el fin de ese programa. Por eso es que dos familias salvadoreñas pusieron una demanda en contra de la cancelación porque violaba el objetivo del programa. Entonces, no estamos en el mismo huacal porque
cuando se instaló el TPS para los venezolanos, se instaló bajo otras condiciones y bajo otras consideraciones que Estados Unidos tomó. Recordemos que esto fue por la crisis migratoria que empezó después de la pandemia, 2021, con las olas migratorias de venezolanos que estamos viendo. Esta fue una alternativa del gobierno estadounidense a esta crisis migratoria, ¿no? Y al hecho de que habían muchos venezolanos ingresando al país y tenía que haber un camino migratorio para dar una alternativa, ¿no? Mientras se resuelven los casos de estos venezolanos. Y además, los requerimientos para el TPS de los venezolanos es completamente diferente a los requerimientos que tuvieron los salvadoreños en el TPS. Los salvadoreños estaban, digamos, en el mismo combo donde estaban los nicaragüenses, los hondureños, los haitianos y los nepalíes. ¿Por qué? Porque cuando Trump emitió la orden ejecutiva para cancelar el TPS, puso a todos estos grupos que tenían TPS, ¿no? Y el TPS sí compartía los mismos requerimientos para estos países, ¿no? Recordemos que Honduras, Nicaragua y El Salvador fueron los países más afectados con Mitch. Y tuvieron otros fenómenos naturales que afectaron también y que impidieron ese cambio en las condiciones de por qué podían quedarse con TPS los inmigrantes aquí o por qué debía acabar un TPS. Ahora el TPS de los venezolanos fue una cuestión muy interna de Estados Unidos que tomó el gobierno de Estados Unidos. Ahora hay grupos que hacen abogacía por inmigrantes que están abogando para que haya un TPS definitivo y diferente para los ciudadanos de Nicaragua debido a las condiciones o al contexto político que están viviendo los nicaragüenses, en el que hemos visto personas expulsadas de su país, personas huyendo de la dictadura, pero en este momento no podemos ponerlos a todos como en el mismo combo, ni podemos decir que porque se lo van a dar a Nicaragua, se lo van a dar a El Salvador. Y antes de que pasemos a la otra pregunta, solo quiero decir que sí hay una postura suave, un poco permisiva de parte del gobierno de Estados Unidos a lo que está pasando en El Salvador. Carmen, quisiera hilar algo. Ese quinquenio, hablo mucho del quinquenio porque así se le llaman los 5 años de los gobiernos. Este quinquenio, Carmen, se caracteriza, y por eso ha ganado una segunda presidencia, digamos. Después del régimen de excepción, se ha vendido mucho de que tenemos un país seguro, de que la seguridad. Esto está afectando para los asilos, para que el mismo TPS se vea diferente en los Estados Unidos, y no solo en los Estados Unidos, sino que en otros países. Al tener un país seguro, pueden expulsar más salvadoreños o deportar más salvadoreños hacia nuestro país, porque ¿cuál es el problema? ¿Por qué van a pedir asilo si se tiene un país seguro? Esto está afectando la relación migratoria de los salvadoreños. Hasta el momento no hay ningún indicador que nos diga que la mejora en el tema de seguridad esté incidiendo en negativas para solicitantes de asilo. No hay nada que nos diga eso, así como no hay nada que nos diga que eso ha detenido la migración. Eso, o sea, todo lo que escuchamos de parte del gobierno, que gracias a la seguridad ya no hay migración, eso tampoco es un indicador. Los números de detenciones de salvadoreños en la frontera siguen siendo muy similares a los de los últimos 4 años. Lo que pasa es que, número uno, la administración Biden se está centrando en el tema migratorio de una forma diferente, porque ahora ya no son solo los salvadoreños, porque la gran ola migratoria en los últimos 3, 4 años ha sido de una población mayormente venezolana. Y aquí hay otro tema en cuanto a relaciones Estados Unidos y Venezuela, ¿no? El tema de seguridad, Francisco, es un tema
también un poco complicado, ¿no? No podemos decirle a alguien que vivía en una zona violenta, que ahora tiene una sensación, puede ser temporal, pasajera, puede ser que cosmética, que tiene una sensación de que ahora está más seguro. No podemos negar que ha habido un impacto en los salvadoreños que vivieron la violencia y que están viviendo ahora un cambio temporal. Pero y volvemos al tema de la propaganda, ¿no? Los que no han ido a El Salvador no tienen un sentido de cómo era antes y cómo es ahora. Prevalece lo que vemos en las redes sociales. No hay un sentido de información de cuál es el rol específico de la Fuerza Armada en cuanto a temas de seguridad y por qué en los acuerdos de paz, después de los acuerdos de paz, se definió ese rol específico, porque la Fuerza Armada estuvo involucrada en muchas violaciones a derechos humanos durante la guerra y después, pero como no hay esa información entre los salvadoreños, no hay tampoco el sentido de decir, ok, tenemos muchas denuncias, hay seguridad, pero tenemos cientos, miles de denuncias de violaciones a derechos humanos que a la larga le va a costar al país y que a la larga va a tener un impacto negativo en el país. Sí hay, Francisco, hay una nueva, un nuevo movimiento migratorio de salvadoreños, salvadoreños que están migrando, que han migrado en los últimos 2 años debido a persecución política, debido a persecución por pensar diferente, por expresar su opinión. Pero como existe un temor real de estos salvadoreños que dejaron su país y que dejaron a su familia en su país, estamos viendo silencio entre este grupo, entre esta nueva, no quiero llamarlo ola, pero entre este nuevo movimiento migratorio, ¿no? Que es un grupo diferente, un grupo de salvadoreños diferentes a los que estábamos acostumbrados a ver que migraban, ¿no? Antes de Bukele, los salvadoreños migraban por la falta de oportunidades, por la falta de empleo, por cuestiones económicas, lo siguen haciendo. Pero ahora estamos viendo un grupo de salvadoreños que migra y que no quiere hablar de las razones por las que migra, porque tiene miedo, que migran porque tienen miedo a que los encarcelen, porque tienen miedo a que sean encarcelados y sean torturados y les pase lo que les pasó al ex secretario que era Alejandro Mason. Entonces, este fenómeno no se está, no estamos hablando lo suficiente de este fenómeno. Y este fenómeno no son los salvadoreños tradicionales que vienen de Oriente, de la Unión, de las zonas rurales del Salvador, y que vienen a Estados Unidos buscando el sueño americano para establecerse económicamente. Este nuevo grupo de salvadoreños es un grupo completamente diferente. Estamos hablando de profesionales, periodistas, personas que trabajaban en los gobiernos anteriores, servidores públicos, servidores de justicia. Este es un nuevo problema, ¿no? Estas son personas que se han visto obligadas por el contexto y por las circunstancias a salir de su país. Y no podemos poner a los dos grupos en el mismo combo, como dijiste hace un rato, porque hay una diferencia muy grande cuando la migración ha sido una decisión de quien decide migrar y cuando la migración es algo que tenés que hacer por obligación para proteger tu vida. Bueno, Carmen, voy a leer algunos comentarios, 7:53, para que podamos retroalimentar y respirar un momento. Dice Pedro Maradiaga, en sus momentos libres, la embajadora puede hacer lo que le dé la gana. Y le contesta Patricia Mejía, que no viven peor es eso y siguen de ilusos pensando que están en el pueblo del paraíso. Oscar López, Pedro, Juan Pablo, si ponen presidentes y se van huyendo para otros países.
Luis, los diásporos están más engañados que nosotros, son peores que un puchabotón. Milagro, eso no está bien dicho. Los embajadores no influyen para nada porque están muchos países involucrados. Las iglesias sí tienen más influencia que un embajador. Buenos días, saludos desde San Salvador, buen programa. Pueden dejarnos también mensajes al 76168383, el WhatsApp que tenemos acá en la cabina. Carlos Escobar, al fin apareció, le dice. Milagro Abarca, si no tomara café con el pueblo, la criticarían de que no se acerca. Hay grupos que trabajan organizados por todos lados, de todos los países. Bueno, ya hay muchos que ya hablo mucho y lo necesario para saber por dónde va usted. Dice Carlos, lo peor de la mentira que se repite hasta ser realidad en la mente. Es medio ni youtuber trata de desmontar, aunque sean las mentiras más importantes. No entendí ahí mucho. Gran trabajo de la alianza TPS, entre otros que llegan acá a la cabina. Carmen, ¿qué viene para El Salvador? ¿Va a cambiar algo? Bueno, este es el momento en que cambian ministros, jefes de algunas autónomas. ¿Podría Relaciones Exteriores, en general, no hablo de Estados Unidos, en general cambiar sus relaciones diplomáticas o sus propuestas diplomáticas para beneficio de El Salvador al fin? Para beneficio de El Salvador no lo creo. Para beneficio del grupo que gobierna en estos momentos sí lo creo. Específicamente con Estados Unidos estamos en un momento clave y que puede ser decisivo. El 8 de noviembre Estados Unidos elige al próximo presidente y hasta ahorita Trump sigue en la contienda electoral. Si fuera Trump presidente, ¿mejoraría El Salvador o la relación? No mejoraría El Salvador ni la relación, veríamos una relación diferente, veríamos... O sea, es que una cosa es que exista una relación y que una relación sea por el beneficio del país, y otra cosa es que exista una relación y que sea de beneficio para la persona que gobierna en el país. Comprendo. Eso es lo que veríamos. Una relación aparentemente más cercana de como se ha visto con la administración Biden, y eso es lo que espera la administración Bukele. Yo creo que entre ese círculo hay... si es que rezan a algún santo, le tienen las velitas prendidas a todos sus santos para que Trump regrese a la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque, volvemos a lo que dije hace un momento, a Trump le interesa Trump. A Trump le interesa su imagen, lo que se diga de él como presidente. Trump no tiene un interés en Estados Unidos. Y eso lo vimos. Y hemos visto destellos de autoritarismo, ¿no? Y no destellos, o sea, cosas claras de autoritarismo en la figura de Trump que se han reproducido y que se han reforzado en Latinoamérica gracias a la administración Trump entre 2017 y 2021. Entonces, ese es el cambio. El cambio es que el autoritarismo va a poder operar con mayor libertad y sin que nadie le critique y sin que nadie le diga nada en El Salvador, porque Estados Unidos va a tener a su autoritario, pero no es que vaya a mejorar la relación y que la política migratoria vaya a cambiar. Número uno, porque los republicanos y especialmente al republicano Trump no le interesa procurar una política migratoria que proteja a los inmigrantes salvadoreños, a los inmigrantes latinoamericanos. Entonces no vamos a ver, y además ya estamos viendo entre las promesas de campaña, no solo de Trump, sino que de algunos republicanos, que lo primero que van a hacer, si es que regresan a la Casa Blanca, es deportar a todos los inmigrantes indocumentados. Y si bien esto se ha dicho un montón de veces, y esto es como asustar con el petate del muerto, sí sucede. O sea, estamos viendo ahora, yo no sé si ustedes lo han visto, pero estamos viendo ahora persecuciones y redadas en Florida, donde se aprobó una ley que permite a la policía llevar a una persona indocumentada a un juez y que sea deportado inmediatamente sin que haya un proceso justo y sin que haya un proceso, sin que se respete el proceso establecido.
Además, en Florida ya es legal que una persona que viaje con una persona indocumentada pueda ser acusada o procesada por transportar a esta persona indocumentada. Entonces, ya estamos viendo esto. Estas son políticas migratorias de muchos funcionarios republicanos que no quieren a los inmigrantes y especialmente que no quieren a los inmigrantes latinoamericanos. Y entre los latinoamericanos estamos los salvadoreños. Entonces, no vamos a ver un cambio ni una incidencia positiva en el tema migratorio porque de volver a tener una administración Trump, a la administración Trump no le interesan en absoluto los inmigrantes, ni la protección de los derechos de los inmigrantes, ni las políticas migratorias de beneficio para los inmigrantes. Vamos a ver un cambio en cómo podría operar esta, no sé cómo le podemos llamar, porque no es nueva administración Trump, perdón, no es nueva administración Bukele, es una administración Bukele que se va a perpetuar en el poder. Entonces, el cambio va a ser de beneficio para el presidente y su círculo, porque no teniendo a otro presidente autoritario que sea un bullying, como los que tenemos, como los que gobiernan en El Salvador ahora, teniendo una figura así, y las figuras en Latinoamérica se van a sentir con más respaldo y con más poder para avanzar más su autoritarismo. Entonces, el cambio no va a ser de beneficio para nosotros, ni para los salvadoreños, ni para El Salvador. Y creo que vimos un buen ejemplo bajo la administración Trump de este desinterés de que hay un beneficio para el país, porque bajo la administración Trump vimos recortes en ayuda financiera que recibía El Salvador. Desde la administración Trump hasta ahora no hemos visto nuevos convenios de apoyo financiero que vayan específicamente a programas de beneficio para los salvadoreños en zonas vulnerables, por ejemplo. Y no lo vamos a ver bajo una administración Trump, porque la política de la administración Trump no fue nunca poner un interés en la protección de las personas o de los derechos humanos. Entonces, esa es quizás la diferencia mayor. Vienen días. Bueno, hay que esperar el discurso también del 1 de junio para ver si marca el rumbo que va a tomar El Salvador para los próximos 5 años. Pero Frank, yo creo que el rumbo está marcado. El Salvador va a seguir en el autoritarismo. La persecución y la agresividad en contra de las personas que piensan diferente, que opinan diferente, va a ser mayor. Y esto es lo que debería de preocuparnos a todos, ¿no? O sea, o sea, que pensemos diferentes, eso es normal y eso debemos aceptarlo. Eso es parte, la diversidad de opinión, de raza, de colores, de lenguas, eso es parte de la historia de la humanidad. Entonces no podemos luchar contra eso. Pero de que va a haber persecución y que va a haber, porque ya lo vimos, va a haber un interés de borrar ese sentido de diversidad que existe ahora entre los salvadoreños, lo va a haber y eso es lo que nos va a afectar. ¿Y qué podemos ver diferente si es que desde el día 1 de 2019, cuando tomó posesión este personaje, este presidente, no hemos visto ningún plan? No hemos visto ningún plan que nos diga, este quinquenio vamos a hacer esto, este quinquenio vamos a hacer esto en materia de derechos humanos, este quinquenio vamos a hacer esto en infraestructura, porque gran parte de los proyectos de infraestructura que fueron finalizados bajo esta administración Bukele eran proyectos que ya habían empezado en otras administraciones. Y ahora, ¿a cuánto? 2, 3 días del 1 de junio de la nueva Asunción, 3 días de la nueva Asunción. ¿Y santo? No comments, voy a decir. No hemos visto tampoco ningún plan, no hemos visto ni económico, o sea, no hay ningún plan que nos dé a los salvadoreños la certeza de que se va a trabajar para
buscar un crecimiento económico del país. No hay un plan que nos hable de cómo se va a sostener la seguridad pública sin proyectos sociales enfocados a la prevención de violencia o a la inclusión de los jóvenes que han sido encarcelados injustamente. No hay ni un plan en el tema de seguridad que nos diga qué va a pasar con todas las personas que están detenidas injustamente. No hay ningún plan que nos diga, ok, ¿cuántos pandilleros han detenidos? ¿Qué programas van a haber para que los pandilleros empiecen a un proceso de reinserción? Porque esa es parte, aunque no les guste escucharlo a muchos, eso es parte de sostener la seguridad pública que están buscando. Hay que incluir a todos los salvadoreños, hay que prevenir la violencia y con el tiempo, yo creo, Frank, que vamos a darnos cuenta y otros vamos a confirmar que con el tiempo la solución no es meter a todo el mundo a la cárcel. Y la solución no es porque este piensa diferente, ya no es salvadoreño, lo vamos a desterrar. O sea, esa no es la solución. Bueno, Carmen Rodríguez, el tiempo nos ha consumido completamente el tiempo. Tantísimas cosas que nos quedaron. Pero como dice el Canaán 5, qué bueno ver a Carmen, ojalá la inviten más. Prometemos que estaremos más en contacto. Carmen Rodríguez, periodista radicada en Washington, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que vayan mejor las cosas para ustedes también. Bueno, por lo menos para ustedes. A ver a nosotros cómo nos va acá. Gracias, Francisco, y gracias a todos los que están ahí escuchando. Y solo un último mensaje a todos los salvadoreños que se enojan, que les nacen malos sentimientos porque una persona piensa diferente. Relájense, tómense un cafecito. La diversidad es parte de la historia de la humanidad y sin diversidad no estuviéramos muchos aquí en este mundo. Así es. Carmen, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana, en punto de las 7, estaremos en una más de A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Bueno, hoy tenemos un día bastante movido. Pido la palabra en los canales de Facebook y de YouTube. Estaré con Roxana Cardona y con Roberto Dubón en Punto de Vista, así se llama el programa. Pero ahí soy invitado. Y eso es a las 7. A las 8 estaré inmediatamente en Agape TV Canal 8, hablando con Vladimir Melar, haciendo un análisis también de los 5 años de gobierno. Así que ahí la transmisión también la compartimos con 106.9 FM Radio. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Continúen con La Máquina del Tiempo con Fran Durán. Para todos, muy buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A Primera Vista con Francisco.